Más santidad dame, más odio al mal, más calma en las penas, más alto ideal, más fe en el Maestro, más consagración, más celo en servirle, más fe en la oración, más prudente hazme, más sabio en él, más firme en su causa, más fuerte y más fiel, más recto en la vida, más triste al pecar, más humilde hijo, más pronto en amar, más pureza dame, más fuerza en Jesús, más de su dominio, más paz en la cruz, más rica esperanza, más obras aquí, más ansia del cielo, más gozo allí. Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, estamos agradecidos al Señor por este ministerio en el cual nos permite mirar cada día milagros que Dios da gracia a través de la oración y el ayuno. Estamos llevando este día, hermanos, el área espiritual. Suplicamos al Señor que fortalezca el área espiritual que cada uno de nosotros necesita, hermanos, estar guiado por el Señor a través de las pruebas que se estén pasando. Por eso te invitamos a que no dejes de orar. Estamos llevando este día ayuno y oración. La cadena mundial de oración se está fortaleciendo con el ayuno y la oración. Por eso este tiempo, hermanos, debemos de buscar al Señor su dirección para que Él dirija, hermanos, esa oración y la eleve al trono de la gracia. Estamos llevando este día, hermanos, la reflexión que se dará, las pruebas fortalecen. Es importante, hermanos, ser probados, ser examinados, para que cada día, hermanos, esas pruebas traen fe y la fe paciencia. Y la paciencia es perseverancia, perseverar en la oración. Estamos llevando este día el ayuno y pedimos al Señor que Dios dé gracia en consolar y fortalecer a todos aquellos que estén pasando alguna necesidad y han llorado, han pasado momentos difíciles. No dejemos, hermano, de buscar su mano y su consuelo a través de sus promesas. Vamos a hacer la oración. Suplicamos al Señor que Dios dirija este ministerio y dé gracia en esta oración. Te damos gracias, Señor Jesucristo. Gracias por conocer tu palabra, por fortalecer el área espiritual y rogamos ante todo, Hijo de Dios, que des gracia en este tiempo de oración y de ayuno. Eres digno, Hijo de Dios, de recibir honor, gloria y poder por toda la eternidad. Recibe la alabanza, Hijo de Dios. Recibe el poder y la gloria por la eternidad. Digno eres. Agradezco de todo corazón, Señor, que tu sangre fue derramada por causa de todos. Que tú, Señor, uniste aquello que estaba roto y diste, Señor mío, nuevamente unidad. Diste amor. Gracias por tu sangre sagrada. Gracias por tus méritos divinos. Gracias por tu Santo Espíritu. Alabo tu presencia, Señor, y venimos con un corazón humillado, un corazón quebrantado,
reconociendo el pecado que hay en nosotros. Hemos sido rebeldes, Señor, y no hemos hecho tu voluntad. Rogamos ante todo el perdón y la reconciliación y suplico, amado Dios, que nos ayudes a vencer aquello, Señor, que solos no lo podemos hacer. A través de ayuno y oración presento, amado Dios, el área espiritual. Rogamos ante todo que la luz y la verdad cautive el corazón y da gracias, Señor, en este tiempo de oración. Alabo tu presencia y te doy gracias porque eres bueno y tu misericordia es grande. Gracias por el perdón y reconciliación y rogamos, amado Dios, que esa luz y esta verdad cautive al mundo entero a través del Evangelio de gracia y de poder. Favorece, Señor, este tiempo de ayuno y oración y bendice cada oración que se ha elevado en el cansancio, en la tristeza y en la fatiga, esa oración íntima que solamente tu oído ha escuchado. Gracias, mi Dios, por haber escuchado esta oración de fe. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Estamos llevando este día la oración. Suplicamos al Señor que Dios de gracia en este tiempo en el cual llevamos oración y ayuno. Pedimos humildemente que Dios bendiga la oración de todos aquellos que son los ministerios de oración en los cuales servimos, que Dios favorezca este tiempo. Sergio, este día llevamos ayuno y oración como ministerio de oración. Estamos elevando estas súplicas con oración y ayuno. Y la reflexión del ayuno, las pruebas fortalecen. Lamentaciones 3, 31 y 32 lo dice claramente. El libro de Lamentaciones 3, 31 y 32 dice, porque el Señor no desecha para siempre, antes sí aflige. También se compadece según la multitud de sus misericordias. Qué tan importante que en esos momentos de aflicción tenemos la mano de Dios que es misericordiosa para consolar y fortalecer a aquellos por el cual estamos pasando esa aflicción. Que cada día el Señor nos dé gracia y consuelo en su misericordia. Sergio, las pruebas fortalecen y se lleva ayuno y oración Amén. en el área espiritual. Estemos oyendo la voz de Dios y lleva los versículos, hermano, porque a través de consolarte con sus promesas encuentras paz y refrigerio en tu corazón. Comprueba que lo que Dios menciona, por eso se proyectan, hermano, los versículos, para que tú veas que el que lo habla es el Señor Amén. Jesucristo. Así es, Amén. hermanos. Toda palabra Amén. que emana de este santo libro es fiel y es verdadera. Nosotros como creyentes, como cristianos, como discípulos del Señor, vivimos esta santa palabra, hermanos, la reflexionamos, la entendemos y la ponemos por obra. Amén. Eso es el propósito de Dios al dejarnos este santo registro, hermanos, por escrito, para que nosotros busquemos la dirección de Dios, para que busquemos la voluntad de Dios. Y toda situación de nuestra vida, hermanos, estar plasmada en este santo libro para que podamos enfrentarla, para que podamos resistir, pero también nos muestra la luz del camino, que es el que nos va a llevar a obtener, hermanos, la salvación. La Biblia, hermanos, se resume en el plan de la salvación que por la misericordia de Dios, a través de las buenas nuevas de la salvación, mediante los méritos de Cristo, Dios nos revela en su santa palabra. Por eso nosotros ponemos como fundamento de nuestra fe todo lo que está escrito. Y de esa manera, hermanos, podemos avanzar por fe, aprendiendo, conociendo y buscando la voluntad de Dios, porque estamos expuestos a su palabra, que es la luz, que es el alimento de nuestra alma.
Mas, sin en cambio, hermanos, debemos de reconocer que estamos viviendo en un mundo de pecado y en un mundo de maldad. Por eso siempre hay la posibilidad de que seamos sometidos a la dura prueba de la aflicción y del dolor. Pero la misma palabra de Dios, hermanos, nos da la salida. Las pruebas y los sufrimientos son los medios por los cuales Dios nos llama la atención, nos corrige, nos disciplina. Dios no manda, hermanos, el dolor, el sufrimiento. Dios permite que estemos dentro de ese horno de aflicción, pero para refinarnos, para que salgamos más purificados, para fortalecer nuestra fe, para depender más de Dios y para ser las nuevas criaturas que nosotros hemos confesado ser porque hemos abandonado al viejo hombre. El Señor, hermanos, permite que nosotros seamos moldeados dentro del horno de la aflicción. Permite, hermanos, que pasemos por diferentes situaciones variadas para que nosotros mismos nos demos cuenta, hermanos, qué es lo que tenemos que eliminar, qué defectos de carácter tenemos que quitar, qué estorbos que no nos permiten avanzar de una manera directa en los caminos de Dios debemos de quitar. Por eso, hermanos, hay muchas cosas que son estorbos en nuestra vida, pero que no hemos reconocido y mediante la prueba de la aflicción es donde salen a luz. Y nosotros reflexionamos y nos damos cuenta que hay un problema que tenemos que eliminar, porque la misma Biblia, hermanos, es la que nos va a alumbrar, es la que nos va a convencer y es la que nos va a ministrar. Nos muestra, hermanos, qué es lo que tenemos que eliminar. Por eso en esta oportunidad estamos considerando este tema. Las pruebas fortalecen. ¿Fortalecen qué? Fortalecen nuestra fe, fortalecen nuestra moral, fortalecen nuestra vida espiritual. Aquí leíamos en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3 y el versículo 31 y 32, lo que la inspiración divina dice, porque el Señor no desecha para siempre. Cuando estamos en medio del sufrimiento o del dolor, muchos nos sentimos solos, nos sentimos aislados, nos sentimos desechados, sentimos que Dios no nos oye. Sin en cambio, hermanos, la Escritura dice que el Señor en esos momentos atribulados está con nosotros. Por eso la Escritura dice, no desecha para siempre, porque permite que venga la aflicción. Y la misma Escritura lo confirma, ante sí aflige. O sea, mi pregunta es, ¿el Señor nos aflige por medio de la prueba, del sufrimiento o del dolor? Lo que hay que entender es de que el Señor permite que la aflicción venga. Por eso dice, ante sí aflige, porque está permitiendo que pasemos por esa prueba. Pero sigue diciendo la Escritura, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Es decir, dentro de la aflicción, hermanos, el Señor nos da la salida. Por eso se compadece de nosotros. Entonces, lo que la Biblia nos está diciendo es de que Dios permite las aflicciones, los sufrimientos y el dolor en nuestra vida, pero no es porque Dios lo cause, sino porque los causantes del dolor, del sufrimiento
que vienen a nuestra vida somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos, hermanos, porque hemos permitido que el adversario venga y nos arandee. ¿Y cuándo usted lo permite? Cuando no obedece a Dios, cuando no lo busca a través de la oración, cuando no lo busca a través de su palabra, cuando su vida espiritual no está fortalecida, es una puerta abierta que el adversario aprovecha, trae dolor, sufrimiento, pruebas a nuestra vida. El Señor las permite. ¿Para qué? ¿Para que suframos? No, para que nos refinemos. Algunas pruebas causan dolor, es cierto, pero entre más nos duela, más purificados vamos a salir. Por eso, hermanos, debemos de tomar estas palabras sabias, de meditarlas, de reflexionarlas, de asimilarlas, de someternos a lo que la palabra de Dios dice y de resistir. La palabra de Dios, hermanos, nos ilustra cómo el Señor nos moldea, cómo moldea al hombre, como el alfarero moldea el barro que trabaja para hacer una vasija útil. La Biblia nos presenta varias ilustraciones y de ahí vamos a tomar un ejemplo para ver lo que es la vida del hombre y por qué es necesario que esté dentro del horno de la aflicción. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 64 y el versículo número 8, la escritura dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así como el Señor tomó del barro y formó al hombre, de esa misma manera nuestro Señor al hombre ya formado lo moldea como el barro. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Amén. El alfarero, hermanos, toma la arcilla o el barro y lo moldea según su voluntad, según lo que quiera hacer. ¿Qué es lo que hace el alfarero? Amasa esa arcilla o ese barro y la trabaja, la humedece y la vuelve a amasar, la deja reposar por un tiempo sin tocarlo. Es el proceso que hace el alfarero con el barro. Cuando ya está maleable, esa masa que ha formado, reanuda su trabajo para hacer de ella una vasija. Le da la forma, la compone y la lisa en un torno, la seca y la mete en el horno. Así llega a ser una vasija útil. Es lo que hace cualquier artesano cuando moldea del barro y el proceso que sigue para moldearla, para refinarla y para que salga fortalecida. De esa misma manera, nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, desea amoldarnos y formarnos a cada uno de sus hijos. Así como la arcilla, estamos en manos del alfarero. El alfarero es Cristo. La arcilla o el barro somos nosotros. Lo único que nos corresponde es estar dispuestos a ser moldeables o a ser moldeados. ¿Por quién? Por el divino artífice, por nuestro Señor. El Señor permite que sus hijos pasen por fuego. Por eso una vez que nos forma, hermanos, permite que pasemos por fuego, por el fuego de la tribulación. ¿A fin de qué? A fin de refinarnos, a fin de moldearnos a la imagen divina. Es lo que la palabra de Dios nos enseña y tenemos, hermanos, que tomar ejemplo de cómo la inspiración divina, si nos ponemos en las manos de nuestro artífice, de nuestro Padre Celestial, Él nos puede ir refinando, pero hay un proceso.
hay un proceso que debemos de seguir. El último punto del proceso para que ese barro salga moldeado a la imagen divina es de que estemos dentro del horno de la aflicción. Aquí en el libro de Santiago, en el capítulo 1, y el versículo número 2, la escritura dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí hay mucho conocimiento. Aquí el apóstol, hermano, nos está diciendo que vamos a pasar por diversas pruebas. O sea, diversas quiere decir muchas pruebas de todo tipo, físicas, morales, espirituales, de todo tipo. Dice la escritura que debemos de estar con gozo cuando estemos dentro de la prueba. Y aquí viene un cuestionamiento. O sea, ¿cómo me puedo yo gozar en medio del dolor? ¿Cómo me puedo yo gozar en medio del sufrimiento? Bueno, tenemos que entender que el gozo al que se está refiriendo es el gozo en nuestro corazón, es la paz en nuestro corazón. Cuando yo estoy cimentado y entiendo por lo que hemos leído cómo Dios me está moldeando en el horno de fuego de la aflicción, entonces yo acepto lo que estoy viviendo, porque sé que el Señor está trabajando conmigo y porque voy a salir más refinado, porque estoy en las manos del alfarero o de nuestro artífice, que es nuestro Padre Celestial. Las pruebas y dificultades de la vida, hermanos, no nos deben de desanimar, ni deben de abrumar la vida del cristiano, quien la soporta con fe y con esperanza. Así debemos de enfrentar las pruebas. Por eso la escritura dice, con sumo gozo, o sea, con mucho gozo. El cristiano, hermanos, debe de periódicamente de esperar diversas pruebas. Y como comentábamos, de diversos tipos. Ahora, las pruebas, hermanos, no son buscadas por el creyente, ni tampoco usted las va a aceptar cuando vengan. Porque todos, hermanos, evitamos sufrir, sentir dolor, sentir aflicción, todos lo evitamos. Pero la escritura dice que tenemos que pasar por diversas pruebas. Entonces, ¿dónde está el fortalecer mi fe? En la actitud que yo tome, en aceptar lo que yo tome. Y si por lo que la Biblia dice que Dios permite que vengan las pruebas, es para mi beneficio, es para bendecirme, para salir fortalecido. Por eso el cristiano, hermanos, debe de estar comprometido con Dios y debe de estar cercano a Dios a través de lo que la misma escritura nos revela para permanecer fortalecidos en nuestra fe y poder enfrentar, como dice la escritura, con gozo las diversas pruebas. Por eso leíamos que el Señor permite que vengan las pruebas, pero es para purificarnos y para limpiarnos. Aquí en el libro de Isaías, capítulo 48 y el versículo 10, la escritura dice, he aquí te he purificado Amén. y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Una vez más, la Biblia, hermanos, nos está indicando que el Señor permite las pruebas y que de ahí vamos a salir purificados. Y luego nos pone una ilustración y dice, no como a plata. Pero ¿por qué menciona la plata? Un orfebre que trabaja la plata debe de sostener en el fuego, dejándola calentar la plata, teniendo mucho cuidado de observarla continuamente,
Porque si la deja un poco de tiempo más calentar de lo que pueda soportar, se destruye. Debe de dejarla calentar hasta que el rostro del orfebre se refleje en la plata que está trabajando. Ese es el punto para trabajar la plata. Si la deja más tiempo en el horno de la aflicción, se destruye. Si la deja menos tiempo, no se purifica. Y es lo que la palabra de Dios, hermano, nos está diciendo, que así como el orfebre o el artífice trabaja la plata y la conoce y sabe qué tiempo debe de estar en el horno de la aflicción, esa misma ilustración es lo que el Señor nos muestra en nuestra vida. Cuando estamos en el horno de la aflicción, somos como la plata. No va a permitir, hermanos, que estemos mucho tiempo en ese horno de la aflicción porque nos podemos destruir. Pero tampoco va a permitir que estemos menos tiempo porque si no, no vamos a ser purificados. Entonces, ¿cuál es el punto donde el Señor permite la tribulación? Cuando el rostro divino de nuestro Señor se refleja en nuestra vida. Así como el artesano, cuando refleje su rostro sobre la plata, la quita del horno, así mismo nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se dé cuenta que el rostro divino de Dios reflejamos en la aflicción, Amén. nos saca de esa prueba. Amén. O sea que la misma Biblia, hermanos, nos da esta esperanza, nos da esta convicción para creer que todo lo que está escrito, hermanos, es real y es verdadero. Aquí en el Salmo 66 y el versículo número 10, el salmista dice, porque tú nos probaste. Una vez más la Biblia confirma que el Señor permite las aflicciones porque nos está probando, porque tú nos probaste, oh Dios. Nos ensayaste como se afina la plata. Y aquí toma la misma ilustración del apóstol. Dice, nos ensayaste, es decir, nos refinaste como se refina la plata. Otra característica del proceso de refinamiento de la plata es que es un proceso lento. O sea, está el horno de fuego, está la plata donde la trabaja el orfebre con mucho cuidado. Por eso es un proceso lento, porque no la pone en el punto máximo del calor de la flama, sino que con cuidado la va calentando. Por eso es un proceso lento, porque tiene un punto de ebullición. Y ya dijimos que si se pasa de ese punto se destruye. Las pruebas, hermanos, en ocasiones son largas. Aquí la misma Biblia, hermanos, nos contesta por qué hay algunas pruebas que son largas. Porque Dios prueba, hermanos, nuestra lealtad. Y así como la plata, hermanos, lleva un proceso de calentamiento progresivo, así nuestra vida. Cuando estamos en el horno de la aflicción, hay algunas pruebas que parece que nunca van a terminar, pero que sin en cambio Dios es cuando más cuidado tiene con nosotros, porque ese proceso, hermanos, debe de rendir el efecto en nuestra vida. Y es cuando nos va limpiando de toda escoria, de toda mancha de pecado, de todo defecto de carácter. Por eso Dios permite que ese proceso sea de esa manera, pero porque Dios lo sabe. Si resistimos este tiempo de refinación o prueba, nos trae bendición. La misma escritura lo confirma aquí en el libro de Job, capítulo 5 y el versículo número 17. La inspiración divina dice, he aquí bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Aquí vamos a hacer un alto. ¿Dios castiga? Bueno, tenemos que entender lo que significa la palabra castigar,
La palabra castigar, hermanos, significa reprender, significa disciplinar. No es el castigo común que la gente piensa que es, porque normalmente el castigo viene infringiendo algún dolor. El Señor, hermanos, no castiga. El Señor permite la reprensión o la disciplina. Es lo que tenemos que entender. El Señor nos reprende, el Señor nos disciplina. Eso es lo que significa la palabra castigar. Dice, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Y la misma escritura lo confirma. O sea que el castigo es la corrección. Por eso decíamos que no es infringirnos adrede a base de golpes o a base de alguna otra situación, un castigo. No, es una disciplina, es una reprensión o es alguna corrección. La reprensión, hermanos, o la corrección de la que la palabra está hablando, es cuando estamos en medio de la prueba. Es un favor de Dios para corregirnos y no maltratarnos. Por ello, Job la manifestaba como una bienaventuranza. O sea que somos bienaventurados cuando pasamos por pruebas y las resistimos, porque sabemos que Dios está trabajando en nosotros, que Dios nos está moldeando, que Dios tal vez nos esté reprendiendo por algún tipo de conducta, que Dios, hermano, nos está disciplinando porque conscientemente hicimos un daño o hicimos algún daño. Por eso viene la disciplina y la reprensión. Aquí en el versículo 23, en el versículo 10 de Job 23, la escritura dice, mas él conoce mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Se da cuenta? El oro, hermanos, y aquí vuelve a tomar otra ilustración, porque la escritura no nos presenta cosas que conocemos para dejarnos una enseñanza espiritual. El oro, a diferencia de la plata, el oro es maleable y es buen conductor del calor, por lo que necesita para purificarse un calor intenso, a diferencia del de la plata. Y además ese calor debe ser constante. Job ilustra su fe en medio de la prueba que iba a salir tan puro como el oro. Así que nos podemos dar cuenta que hay veces o hay ocasiones, hermanos, que nos comparamos como la plata o como el oro. Como la plata es un proceso que va incrementándose cuidadosamente. Pero para trabajar el oro, hermanos, se necesita un proceso constante y de temperatura o de aflicción más fuerte. Así que la misma escritura nos enseña de cómo el Señor, ya seamos de una clase o de otra, el Señor nos moldea. Lo único que tenemos que hacer, así como el barro, es estar dispuestos a que el alfarero trabaje en nuestra vida. Aquí en el Salmo 119 y el versículo número 67, la escritura dice, antes que yo fuera humillado, o antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Antes que fuera yo humillado, es decir, antes que estuviera yo en aflicción, antes que estuviera yo en sufrimiento, en dolor, antes que estuviera yo en medio de la prueba, ¿cómo andaba? Descarriado. Y usted va a decir, ¿por qué? Pues porque no buscaba de Dios. Entonces, ¿cómo Dios lo atrajo nuevamente al redil? Por medio de la prueba. Por eso él
Él lo decía y lo reconocía, como nosotros lo debemos de reconocer. Y esta es una respuesta, hermanos, a por qué debemos de pasar por sufrimiento y por dolor. La misma Biblia nos lo está diciendo, porque estábamos descarrilados, porque estábamos lejos de Dios, porque tal vez conocíamos de Dios, pero no lo obedecíamos. Entonces, el Señor, para llamarnos, para rescatarnos nuevamente, permite que venga la prueba a nuestra vida para que en medio de ese horno de la aflicción nos vaya purificando, Amén. porque el Señor, hermanos, desea salvarnos. O sea, al Señor le duele el disciplinarnos, porque Él conoce nuestra naturaleza. Sin en cambio, el hombre muchas veces no entiende, como los profetas de antaño. El Señor les mandaba profeta tras profeta. ¿Y cuál era su mensaje? Que regresaran los caminos de Dios. ¿Y qué hacía el pueblo? Los desechaba. Algunos hasta los mataron, los apedreaban, no les hacían caso. Por eso el Señor permitió que vinieran situaciones a la vida del pueblo de Dios para corregirlos. Y es el mismo caso de nosotros. Cuando nosotros estamos desviados, apostatamos de nuestra fe, negamos el obedecer a Dios, estamos descarriados. Por eso el salmista lo dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Y el Señor no va a permitir, hermanos, que todos se pierdan, porque Él vino para salvarnos y nos da la oportunidad de la salvación. Por eso son las pruebas. Mas ahora, una vez que salió del horno de la aflicción, guardo tu palabra. Es decir, entendió. Y muchos de nosotros entendemos cuando tenemos una prueba difícil que por la gracia de Dios hemos superado, pero salimos refinados, Amén. salimos más dóciles para aceptar las cosas de Dios y para someternos a su orden. Pero Dios no obliga, Dios convence. Entonces, una manera de resistir la prueba, hermanos, es ponernos en las manos del alfarero, como lo hemos leído, ser como la plata o como el oro, donde la aflicción va a ir trabajando en nosotros, pero para salir refinados, para glorificar a Dios. La Biblia, hermanos, nos ministra, la Biblia nos enseña, y por eso en esta oportunidad estamos considerando ese tema. Las pruebas nos fortalecen. Amén. Estamos llevando en este día el ayuno y la oración, presentando esta cadena que se lleva de oración con oración y ayuno. Es necesario, hermanos, como el libro de Santiago dice, diversas pruebas. Debemos de ser aprobados y es necesario pasar por el horno de fuego, donde se purificará para ser refinados como oro. Nuestra naturaleza tiene que ser moldeada, nuestra naturaleza tiene que llegar a la imagen de Dios. Es necesario, hermanos, las pruebas. A nadie le gusta, hermanos, la aflicción, el dolor, pero muchas veces son motivos de rebeldía. Muchas veces estamos viviendo esto porque no somos obedientes a lo que Dios demanda. Las pruebas, hermanos, cada día van siendo fortalecidas en las manos de Dios. Pon tu vida en las manos del alfarero, donde Él pueda moldear el barro. Al moldearlo, hermanos, el Señor está quitando todo aquello que estorba para ser moldeado el barro. Quita la escoria, quita bordes. Y todo eso, hermano, duele porque va siendo moldeada la imagen de Dios en nosotros. Recordemos que somos barros en las manos del alfarero y que cada día el Señor está moldeando el barro. Dejémonos, hermanos, que moldee.
Que ese vaso que presente Dios esté ungido con el Espíritu Santo. El Señor desea, hermano, moldearnos para que ponga su unción divina, que es la obra del Espíritu Santo, transformar vidas. Por eso este día, hermanos, como ministerio de oración, estamos suplicando a Dios ser aprobados. Es necesario, hermanos. La vida de cristiano no es fácil, porque íbamos contracorriente, hermanos, y Dios desea que vayamos a Él. Por eso este día estamos llevando el área espiritual. Estamos pidiendo al Señor que cada día que pasemos ese horno encendido, donde se purifica el oro, hermanos, salgamos aprobados. Por eso es la oración, para que en momentos difíciles, cada aflicción, le entreguemos a Dios y Él sea nuestro refugio, sea nuestro consuelo en lo que estemos pasando pruebas. Pidamos que este día, hermanos, Dios nos favorezca y seamos aprobados todos. Oremos y busquemos la palabra de Dios, que esa es una palabra viva y que nos santifica. Por eso este día, como ministerio de oración, el propósito de este ministerio es que no dejes de orar, que busques el consuelo en las manos de Dios. Las pruebas nos van a fortalecer. Las pruebas nos van a hacer llamados hijos de Dios si salimos aprobados en ese horno. Por eso llevamos la oración y llevamos, hermanos, el área espiritual que fortalezca a Dios lo que está débil y lo que necesita ser tratado. Pon tu vida en las manos de Él, entrega tu vida en Él y Dios dará gracia a aquel que confía en sus promesas. Amén. Así es. Amén. La misma palabra de Dios, hermanos, es la que nos anima, es la que nos trae una revelación que tal vez para algunos haya estado oculta por mucho tiempo. Sin en cambio, cuando leemos sus promesas, sus exhortaciones, sus profecías, Amén. nosotros podemos entender cuál es el plan divino. El Señor no hace nada, absolutamente nada, sin que antes nos los haya dicho por sus hijos los profetas, es decir, por lo que está escrito. Por eso nos basamos a lo que la Biblia dice. Leíamos cómo el salmista entendió que cuando no estuvo en los caminos de Dios, andaba descarriado, y cómo el Señor permitió la aflicción en su vida, y que una vez que salió de ese horno de la aflicción, guardó su palabra, la entendió. El mismo apóstol Pablo, hermanos, también nos da esa referencia. El mismo apóstol Pablo también lo vivió. Recordemos que el apóstol Pablo fue un hombre que sufrió demasiado. Sufrió amenazas de muerte, sufrió cárcel, sufrió apedreamientos, navegó a punto de ahogarse, fue mordido por una serpiente venenosa. En su cuerpo físico tuvo mucha debilidad, con enfermedades. Sin en cambio, hermanos, él entendía que en función a esos sufrimientos y esos dolores que él pasó, él fortaleció su fe. Aquí en 2 Corintios capítulo 4 y el versículo número 17, la escritura dice, porque esta leve tribulación momentánea, ahí vamos a hacer un alto. Pablo, hermanos, como lo mencionábamos, porque la escritura lo dice, fue un hombre muy atribulado que pasó por diversas pruebas. Sin en cambio, cuando espiritualmente maduró y entendió que todas las pruebas que él sufría eran para su propio beneficio y para que no se perdiera, entonces él veía la prueba de otra manera y lo manifiesta así. Porque esta leve tribulación momentánea, ¿qué quiere decir? Que la prueba, por muy difícil,
por muy dura, por mucho sufrimiento y dolor que traiga a su vida, es leve. Y usted va a decir, ¿cómo va a ser leve si tengo años sufriendo tal o cual circunstancia? Tal vez en su propio cuerpo, que venga de años cargando con una enfermedad. Y usted tal vez se pregunte, ¿cómo va a ser leve? ¿Cómo va a ser momentánea? Si tengo años de sufrir esto, si tengo años de dolor. Cuando el apóstol Pablo estaba dando estas palabras, hermanos, él estaba pensando en la eternidad. La eternidad no tiene principio y fin. Y si usted mide la eternidad con el tiempo que ha estado sufriendo, no es nada. Por eso, esa prueba es leve, porque la eternidad no tiene principio y fin. Y esa es nuestra mirada, esa es nuestra meta. Entonces, cuando yo resisto la prueba y la tribulación, es leve. Y no vamos a ponerle un margen de tiempo según nuestra mente, un mes, un año, 10 años. Eso no existe. Porque la eternidad, hermanos, no hay principio, no hay fin. Por eso nosotros debemos de considerar lo que la Escritura dice. Esta leve tribulación por la que estás pasando es leve y momentánea. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahí está Amén. escrito. Amén. Produce un excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué? Porque cuando estemos ante la presencia del Señor, la Biblia nos enseña que ya no habrá más muerte, que ya no habrá más dolor, que ya no va a haber más sufrimiento, que ya no va a haber más enfermedad. Ese es el galardón que nosotros vamos a adquirir cuando el Señor nos otorgue la vida eterna. Amén. Entonces, si yo estoy sufriendo, hermanos, físicamente tal vez me esté doliendo, pero yo estoy poniendo los ojos en la eternidad. Entonces tenemos que entender que cuando estamos en la aflicción, Dios trabaja en nosotros. ¿Para qué? Para bendecirnos. Y volvemos a insistir, el dolor, el sufrimiento, la prueba duele. Pero si es necesario que el Señor permita que pasemos por eso, es porque nos está refinando, es porque desea que no perdamos la salvación, porque tenemos la promesa de la vida eterna. Así es como Pablo lo manifestaba. Toda aflicción, hermanos, es momentánea. Ya lo entendemos por qué. Porque la eternidad, hermanos, no tiene tiempo para el hombre. Por eso es el contraste de la eternidad de Dios. Produce un excelente peso de gloria. Por eso la aflicción, hermanos, contribuye a la gloria eterna, al purificar y refinar el carácter, perfecciona nuestra fe. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Aquí en 1 de Pedro, capítulo 5, y el versículo número 10, la escritura dice, mas el Dios de toda gracia, hablando de la gracia de Dios, aun cuando yo esté sufriendo y en dolor y en pena, la gracia de Dios está conmigo. Porque ya lo comentábamos, porque hay paz y gozo en mi corazón, aún en medio de la aflicción. Por eso la escritura dice, mas el Dios de toda gracia, Dios tiene control de todo, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Ahí está la promesa. Dios nos está llamando a resistir Amén. durante el tiempo que estemos, no nada más en la tribulación, durante el tiempo de vida que como personas tenemos en este mundo, siempre debemos de buscar la gracia eterna de Dios. La gracia de Dios es el regalo que Dios nos da, es la salvación que nos otorga por los méritos de Cristo. Y ahí debe de estar puesta mi mente, así como nuestro Señor
Jesucristo padeció en su humanidad, porque Él también fue perseguido, porque Él también fue lastimado, porque Él sufrió latigazos, porque Él lo daban por muerto por todo lo que sufrió, hasta que lo crucificaron en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo padeció en su humanidad el maltrato de la maldad, así como lo hemos visto con el apóstol y muchos otros siervos de Dios que en su propio cuerpo han sufrido dolor. Por eso la Escritura dice, mas el Dios de toda gracia, porque de Dios procede la gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, es decir, mediante Cristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, aquí nuevamente, y ahora el apóstol Pedro nos dice, como nos lo decía el apóstol Pablo, que la prueba es momentánea, que la prueba es corta. Y aquí el apóstol Pedro en sus palabras dice, que hayas padecido un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque estaba en la misma mente que el apóstol Pablo, porque estaba viendo la eternidad. Por eso dice que hayas padecido un poco de tiempo. Él mismo os perfeccione. O sea que dentro de la tribulación, del dolor, del sufrimiento, ¿qué hace nuestro Señor? Nos está perfeccionando. Afirme nuestra fe, nos fortalezca espiritualmente y establezca nuestra confianza en Dios. O sea, la misma palabra de Dios, hermano, nos anima a perseverar y a seguir. Aquí en el Salmo 34 y el versículo número 19, el salmista dice, muchas son las aflicciones del justo. O sea, yo le pregunto a usted cuántas son muchas. Para algunos muchas son más de dos, pero para algunos no tiene límite, pueden ser miles o cientos. Sin en cambio, la Escritura nos los deja a nuestro propio raciocinio. Muchas son las aflicciones del justo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a tener que enfrentar muchas aflicciones. Y usted va a decir, ¿por qué? Si soy justo. Porque el adversario se preocupa por los justos. El adversario no se va a preocupar por los que ya tiene cautivos por medio de sus engaños en la maldad. Ya no se preocupa por ellos, porque ahí los tiene aprisionados. El que es ratero sigue robando. El que es drogadicto sigue en la droga. ¿Por qué? Porque quieren estar ahí. Y porque el adversario ahí los mantiene. El día que ellos recapaciten y busquen al Señor van a ser rescatados. Pero ¿de quién es la decisión? La decisión es de cada uno. Por eso la Escritura dice, muchas son las aflicciones del justo. Es decir, aunque conozca yo de Dios, aunque tenga yo fe en Dios, voy a pasar por aflicciones. Y la Escritura dice muchas, porque el adversario, hermanos, conoce el punto débil de cada creyente. Todos nosotros, hermanos, tenemos diferentes puntos débiles. Y ahí es donde el adversario nos ataca. Por eso vienen muchas aflicciones. Pero sin en cambio viene la promesa. Pero de todas ellas le librará Jehová. Es decir, mi fe, mi perseverancia, el saber resistir la adversidad, hermanos. Tengo la promesa de Dios que se va a mantener en mí y me voy a mantener firme en mis convicciones, firme en mi fe, firme en mi esperanza, firme en Cristo. Es lo que la Escritura nos está diciendo. Así que aunque pase yo por diversas pruebas, aunque sea sometido en el horno de fuego, aunque el alfarero esté trabajando para purificarme, para amoldarme, para hacer una vasija útil, así como el artífice trabaja la plata, así como trabaja el oro y salen refinados porque estuvieron dentro de un horno, así estamos nosotros como creyentes, como cristianos,
Amén. en medio del horno de la aflicción, pero para la vida eterna, como la Escritura lo está diciendo. Por eso las pruebas son cortas y son momentáneas con respecto a la eternidad que Dios nos promete. Aquí en el libro de Oseas, en el capítulo 5 y el versículo número 15, la Escritura dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. El Señor nunca se cansa. El Señor siempre extiende su mano de misericordia, otorgándonos una oportunidad más para que no nos perdamos. Por eso el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, ponía estas palabras: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Amén. Es lo que Dios desea. Por eso permite, nuevamente insistimos, porque es el tema. Por eso Dios permite que estemos angustiados, porque Él va a venir, nos va a dar la oportunidad, va a estar esperando para que cada uno de nosotros reconozca, hermanos, y busquemos el rostro de Dios. Dentro del tiempo de angustia, hermanos, viene la convicción de pecados, y es lo que nos enseña la Escritura. La aflicción ejerce una influencia suavizadora sobre el corazón, sobre la mente, subyuga el orgullo, el egoísmo del hombre, y es el medio por el cual Dios usa que estemos dentro del horno de la aflicción para que el creyente nuevamente salga purificado, para que vuelva a buscar la comunión con Dios, para que guarde armonía en obedecer lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y con la voluntad de Dios, hermanos, ser un fruto agradable de la justicia de Dios. En Hebreos capítulo 12 y el versículo número 11, la Escritura dice, Hebreos 12, versículo 11, a la verdad, no, Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 11, en un versículo antes, el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Leíamos cómo la Escritura nos dice que cuando estemos en el horno de la aflicción debemos de tener gozo y paz en nuestro corazón. Sin en cambio, aquí la Escritura reconoce que la debilidad del hombre, hermanos, siempre se manifiesta con un límite. El hombre siempre pone límites. Señor, si no me respondes, ya no voy a orar. Señor, si no me respondes, me voy a olvidar de ti. ¿Ya para qué me congrego si el Señor no me responde? Esa es la mentalidad del hombre. Por eso el apóstol aquí lo ponía con sus propias palabras. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Y dice parece. O sea, no dice que sea la causa, sino que parece, sino de tristeza. ¿Por qué? Porque la disciplina duele y porque el Señor lo sabe, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Así que, hermanos, dentro de la aflicción tenemos una recompensa. Y aquí en el versículo 12 de Hebreos 12 concluye, por lo cual alzad vuestras manos caídas. Amén. Hebreos 12:12. Y las rodillas paralizadas. Hebreos 12:12. Por eso debemos de agradecerle a Dios. Levantar las manos que no buscaban a Dios, que no buscaban la santidad.
levantar las manos, Amén. porque el Señor tras la aflicción nos ha dado la victoria. Y las rodillas que nunca se doblaban para orar, las tenemos que doblar. Por eso la oración, y en algunas ocasiones acompañadas de ayuno, nos dan esa fortaleza, nos dan ese deseo de permanecer en los caminos de Dios, de estudiar de su palabra, de entenderla, de reflexionarla, de pedir la ayuda del Espíritu Santo para que Él haga la obra en nosotros. La oración junto con el ayuno, hermanos, nos ayudan a discernir, nos ayudan a que sean reveladas verdades que tal vez permanezcan ocultas para aquellos que no la buscan. Amén. Hagamos caso de lo que la palabra de Dios nos ha ministrado y atendamos lo que la Escritura dice. Y haced sendas derechas para vuestros pies. ¿Por qué? Porque he entendido. Porque aprendí a través de la prueba de la tribulación, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Sanada mi alma, sanada mi mente, sanado mi camino, que busco a la perfección en Cristo. Amén. Vamos a consagrar este ayuno a la presencia del Espíritu Santo para que Él sea el que dirija esta oración. Te damos gracias, Señor, porque a través de ayuno y oración fortaleces el área espiritual y rogamos que tu luz y tu verdad cautive el corazón y que la presencia del Espíritu Santo cada día dé convicción en nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, por la cadena mundial de oración. Rogamos por el ministerio de oración y suplico que tú bendigas cada oración que se ha elevado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos, que la paz del Señor esté en cada uno de nosotros. Vivamos en la atmósfera de la oración, hermanos, en la atmósfera de la oración sirviendo al Señor. En unos momentos estaremos en momentos de oración. Amén.